Bienvenidos a Tutorías de Cirugía General. Hoy vas a ver lo que es el derrame pleural. Aquí vas a entender el concepto, fisiopatología, conducta, así como es el enfoque de manejo de un derrame pleural. En este caso, en una parte quirúrgica y también va a explicar en la parte clínica. Pero mi enfoque de esta parte del derrame pleural es cuándo son quirúrgicos, cuándo requieren de pronto alguna intervención quirúrgica, llámese por toracentesis, un tubo de tórax o llevar a una decorticación por un empima complicada. Así que vamos a ver esta clase. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Sebastián Cuerda Díaz, cirujano general. Estoy aquí en la parte de tutorías de cirugía general. Hoy vamos a hablar cómo enfocar el derrame pleural desde la perspectiva del cirujano, ya que este es un problema que vemos a diario en urgencias y en interconsultas frecuentemente, tanto por medicina interna y también por cirugía general. Y es que muchas veces, tanto en el postoperatorio o incluso en servicio de urgencias por algún tipo de idea, es importante identificarlo. El objetivo de esta presentación no es memorizar realmente tablas, sino construir el algoritmo mental, cuándo estudiar, cuándo puncionar, cuándo drenar y cuándo llamar, en este caso, al cirujano general o un cirujano de tórax. Así que acompáñame. En este contenido, el recorrido va a ser algo lógico. Vamos a mirar la parte clínica, donde primero vamos a entender la magnitud del problema, que en esta parte puede ser la parte epidemiológica. Luego, por qué se acumula líquido, que en esa parte de la fisiopatología. Vamos a ver las diferentes causas, el abordaje clínico radiológico, la piedra angular diagnóstica, que es la diferenciación de un transudado y también un exudado, y las patologías que más nos tocan como los cirujanos, que en esta parte es el derrame paraneumónico o empiema, eh, que en este caso finalmente se debe hacer un tratamiento. Con esto al final deberíamos poder enfrentar cualquier derrame que nosotros tengamos para poder afrontarlo o cuando nos presenta un paciente con esta entidad. Cuando hablamos de epidemiología, vamos a encontrar que las cifras pueden dimensionar el problema, por ejemplo, en Estados Unidos, aproximadamente entre 1.5 millones de derrames pleurales al año, con una incidencia de 351 a 362 por 100.000 habitantes. Ojo con este dato pronóstico. El derrame pleural o el derrame bilateral tiene una mortalidad mucho mayor que el unilateral, que es de 69 hasta un 39%, porque suele reflejar usualmente enfermedades que suelen ser de enfermedades sistémicas avanzadas. Dentro de los exudados vamos a encontrar que hasta el 8% de los pacientes con tuberculosis hacen derrame y el 20 al 40% de las neumonías adquiridas en la comunidad pueden desarrollar un derrame paraneumónico y de estos pueden ser un empiema. Entonces, imagínense cómo los diferentes neumonías, los derrames paraneumónicos, tienen un riesgo hasta de convertirse en un empiema del 5 al 10%. Ahí es donde nosotros entramos los cirujanos o los cirujanos de tórax y en patología maligna, en estos escenarios, los más frecuentes suelen ser pulmón, mama o linfoma. Cuando hablamos de epidemiología en esta parte, esta tabla, que es una tabla de la Sociedad Europea de Respiratoria, nos permite dividir conceptualmente los derrames en malignos y en no malignos. Y aparte de esto, la causa maligna tiene una incidencia aproximadamente entre 70 a por 100.000 habitantes. Pero fíjese que en la causa individual más frecuente es la parte cardíaca, seguida por una parte paraneumónica. Aquí el mensaje es que más frecuente sigue siendo en las patologías que suelen ser por descompensaciones cardíacas y después lo puede seguir siendo una condicionante, una parte infecciosa como puede ser la parte paraneumónica. Fíjese que en últimas instancias está la parte de la tuberculosis, que también puede ser una opción, pero para que entiendan que hay muchos más diagnósticos diferenciales que pueden ocurrir en ese tipo de pacientes. Entonces, por ejemplo, este es un estudio de cohorte, es un estudio de cohorte retrospectivo con 308 pacientes llevados a toracentesis, 247 unilaterales y 61 bilaterales. Esto confirma lo que le estábamos diciendo. La bilateralidad es un marcador pronóstico y mortalidad a 30 días hasta un 17% versus 47% cuando suelen ser bilaterales y a un año hasta de 36 a 69%. Entonces aquí nos marca ahí que las derrames pleurales bilaterales suelen tener mayor complicaciones, mayor mortalidad que la unilateralidad.
Las etiologías con peor pronóstico fueron las de malignidad, lastimosamente, y las de, por ejemplo, las paramalignas y las causas veninas múltiples. Un derrame pleural bilateral, por ejemplo, en un paciente enfermo debe también encender las alarmas, porque si bien puede ser por una falla cardíaca, también puede ser, por ejemplo, por algún tipo de nutrición proteico-calórica severa, que tenga algún problema de hipoalbuminemia, que también pueden dar este tipo de panoramas en sus pacientes. Entonces, miren que acá nos pueden mostrar cada uno de los diferentes escenarios, llámese pues, ya sea por malignidad o por o derrame paraneumónico, perdón, en el cual nos pueden dar el panorama de mortalidad dependiendo si es bilateral o unilateral, que en este caso es mayor la bilateralidad. Ahora miremos que la parte etiológica es mucho más frecuente, es decir, la etiología es amplísima y por eso la historia clínica es tan importante. Aquí podemos agruparlas por sistemas, por ejemplo, infecciosas, como pueden ser bacterianas o virales, neoplásicas por mama, pulmón o gastrointestinal, como puede ser de ovario o linfoma, pulmonares por sarcoidosis, tromboembolismo o asbesto. También puede ser causas inflamatorias, como por ejemplo el cigarrillo. Cardíaca, las más frecuentes por falla cardíaca, pericarditis, constrictiva, alguna obstrucción de la vena cava superior, síndrome de Tricia, hepáticas como cirrosis, hidrotórax hepático en esa parte hidrotórax dulce, que es un derrame que es ocasionado por un importante cúmulo de ascitis en la cavidad intraabdominal que puede traspasar la parte del diafragma, por eso se llama hidrotórax dulce, y los otros son abscesos hepáticos por procesos inflamatorios. Gastrointestinal, ahí está el absceso abdominal, como puede ser una perforación también esofágica, la famosa perforación puede ser una perforación esofágica tipo síndrome de Borja-B, que es una ruptura espontánea, que también puede predecir, por ejemplo, estos derrames en sus pacientes, pancreatitis o la parte postquirúrgico, por ejemplo, una sobrecarga hídrica. Autoinmunes, entre ellas encontramos la artritis reumatoidea, el lupus, el síndrome de Sjögren, granulomatosis con poliarteritis o síndrome de Churg-Strauss. Y entre otros estamos el trauma, que es más frecuente por un hemotórax, iatrogénica por alguna causa, alguna punción, por ejemplo, por una toracentesis. Hay medicamentos que pueden ocasionar, ya les explico, hipotiroidismo o síndrome nefrítico. Dentro de la fisiopatología, voy a explicarlo en 30 segundos. Normalmente hay entre 5 a 15 mililitros en el espacio pleural. Este es el espacio pleural, esta es la parte parietal y esta es la parte visceral. Entonces, más o menos hay entre 5 a 15 mililitros, usualmente se produce entre 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso por 24 horas en un paciente, o sea que si usted pesa 70 kilogramos, lo multiplica por 1, por 2, por ejemplo, por 2, más o menos en 24 horas se está produciendo 140 mililitros al día. Un paciente que en el cual requiere retiro de tubo de tórax, esos son los diferentes criterios. Si produce, por ejemplo, menos de 200 mililitros y que esté cetrino o claro, podría retirarse, ya que usualmente es lo que normalmente podríamos estar produciendo. Entonces, cuando se produce, por ejemplo, la pleura parietal, en este caso la pleura parietal, muchas veces es reabsorbido principalmente en los linfáticos parietales. Entonces, aquí se producen los diferentes líquido pleural, aquí se va al espacio pleural y esto se puede ser reabsorbido por los linfáticos parietales. Muchas veces el derrame puede aparecer porque se rompe un equilibrio por uno o varios mecanismos. Aquí a nivel microvascular, por ejemplo, el aumento de la presión que puede ser hidroestática, por ejemplo, una falla cardíaca puede hacer una disminución de la presión oncótica, por ejemplo, una hipoalbuminemia, o aumento de la permeabilidad, llámese por una inflamación o malignidad. A este, el nivel del espacio pleural que les estoy comentando puede hacer una disminución de la presión, generando, por ejemplo, por una atelectasia o un pulmón atrapado. Y a nivel linfático, por ejemplo, la disminución del drenaje, llámese por una infiltración tumoral o a través del diafragma, puede haber paso de líquido a través del peritoneo, que puede ser una ascitis o hidrotórax dulce, entendiendo que pues, este mecanismo lo que va a hacer es que va a haber un aumento de ese derrame que puede ser transudado o su efecto, si es algo infeccioso o maligno, puede ser incluso hasta un exudado. En la historia clínica es importante orientar el diagnóstico, ya que el 80% del diagnóstico se hace en el 80% de la parte semiológica y hay que interrogar, importante mirar la gravedad, la duración y la velocidad de instauración de la disnea, a ver si hay tos, si hay dolor tipo pleurítico, o síntomas constitucionales como puede ser la fiebre, escalofríos o pérdida de peso de aforesis, que aquí nos podrían sugerir que a lo mejor tenga un síntomas B o que tenga de pronto una infección, una tuberculosis o una malignidad. Aquí es importante evaluar si existen antecedentes cardíacos, antecedentes de inmunosupresión o alteración hepática o no sé, de cáncer de inmunosupresión. Importante preguntar si existe exposición también
a pacientes con tuberculosis, muy relevante en nuestra parte de Colombia. También mirar la parte ocupacional, porque en la parte ocupacional el asbesto y el tabaquismo también es muy frecuente en estos pacientes. Ya con esto podemos tener un pretest de alta probabilidad que un paciente pueda tener un derrame pleural y con esto orientarlos. Ahora, aquí no hay que olvidar que hay medicamentos que también pueden estar como causa de derrames pleurales, muchas veces con eosinofilia pleural. La tabla muestra los clásicos como pueden ser la nitrofuranteína, puede ser el dantroleno, metrotexate, amiodarona, bromocriptina, están también derivados como el ergodo, betabloqueadores como clozapina y entre otros. Eh, Ante un exudado sin causa clara, por ejemplo, tenemos que revisar la lista de fármacos del paciente y consultar, por ejemplo, si tiene alguna causa relacionada a los medicamentos y de pronto que tenga un problema de eosinofilia que estén relacionados a estos diferentes medicamentos. Así que un paciente con un derrame que no es explicado, también es muy importante establecer si los medicamentos pueden ocasionar este tipo de derrames. Entonces, en este artículo nos habla de que como un paciente, simplemente por el examen físico puede servir. Y aquí la pregunta es, ¿será que solamente el examen físico es suficiente para diagnosticar el derrame pleural? Y esta es una revisión sistemática de JAMA, donde es el Rational Clinical Examination, donde analizó 5 estudios prospectivos de 934 pacientes para evaluar la precisión de las maniobras del examen físico en la detección del derrame, viendo, llámese por asimetría de expansión torácica, percusión auscultatoria, crepitaciones, ruidos respiratorios disminuidos, matidez o percusión convencional, frote pleural, frémito vocal táctil o reducción de la resonancia vocal. ¿Qué se encontró en este artículo? Los números del examen físico, la matidez a la percusión convencional es el mejor hallazgo para confirmar, por ejemplo, un likelihood ratio positivo de 8.7. Lo otro, la simetría en la expansión torácica también es un buen rendimiento con un likelihood ratio de 8.1. Que para descartar, por ejemplo, más útil es también la ausencia de reducción del frémito vocal o táctil con un likelihood ratio de negativo de 0.21. Entonces, aquí la traducción, por ejemplo, práctica es que cuando si usted tiene un paciente con un tórax, por ejemplo, en el cual tiene matidez, en el cual, aparte de eso, tiene una simetría del tórax, probablemente el paciente tiene una alta probabilidad de que tenga un derrame pleural. Obviamente lo puede concomitar con los diferentes hallazgos del examen físico, pero ahora en adelante, yo por ejemplo, yo suelo hacer la matidez cuando quiero ver qué tan grave es el derrame, pero eso es una recomendación, entonces, que aparte de todos los objetivos que usted tiene, tanto la auscultación, hacer una buena percusión o mirar la simetría del tórax para ver si tiene algún derrame pleural. Entonces, en la radiografía de tórax, el líquido puede borrar el ángulo tanto costofrénico y cardiofrénico. Aquí, probablemente, cuando es el ángulo costofrénico posterior, por ejemplo, se necesita aproximadamente entre 75 centímetros cúbicos, como lo estamos viendo en la radiografía. Y luego, lateral, por ejemplo, en la parte posterior anterior, perdón, podemos necesitar hasta 175 o 500 centímetros cúbicos. Usualmente, cuando se borra el ángulo costofrénico, más o menos son 300 centímetros cúbicos, pero cuando se borra el ángulo costofrénico junto con el ángulo cardiofrénico, puede uno pensar que hay más de 500 mililitros. Aquí hay que recordar las presentaciones, por ejemplo, atípicas o el derrame subpulmonar, que a veces puede simular una elevación del diafragma y la parte intrapulmonar o la parte cisural. Pero ante la duda, siempre hay que mirar la proyección en el decúbito lateral o mejor con la ecografía para identificar si es realmente un líquido o una telectasia importante. Entonces, el patrón radiológico, como le estoy comentando, orienta el tipo de derrame, porque si es un derrame bilateral, aquí los diagnósticos más frecuentes pueden ser por una falla cardíaca, puede haber una malignidad, pleuritis lípica o tuberculosis. Si hay loculaciones, por ejemplo, unilateral, en este caso como se puede ver en la radiografía, puede ser por una empidema, un hemotoras por un contexto de trauma, una tuberculosis o por malignidad. Si es masivo, también los paranemónicos complicados, los empidemas, también de tuberculosis, hemotoras, por ejemplo, el hemotoras masivo, mayor de 1500 centímetros cúbicos, un hidrotoras dulce, un paciente con importante ascitis, o también por una falla cardíaca podría dar ese tipo de derrames pleural masivos. Ahora, en la ecografía vamos a encontrar que hoy es la extensión propia del médico, que es el fonendoscopio, o es el famoso POCUS. Y en esta enfermedad pleural es demasiadamente importante. Nos permite incluso hasta confirmar la presencia de líquidos si se detecta, por ejemplo, 20 centímetros cúbicos o mucho más sensible, mucho más sensible que la radiografía. Aquí identificar el sitio apropiado para toracentesis también es una muy buena opción, o por ejemplo hacer biopsias pleurales, o detectar loculaciones y septos, que a veces en el TAC se puede subestimar. Acá también uno puede cuantificar
líquido, del líquido pleural, por ejemplo, y diferenciar si hay un engrosamiento pleural del líquido mismo. Además, la punción también nos ayuda por la parte que habla a reducir las diferentes complicaciones, como veremos más adelante, y entre esas puede ser básicamente hecho el neumotórax. Ahora, en esta tabla del CHEST de 2020 correlaciona el patrón ecográfico que les estoy comentando con la etiología de 300 pacientes. Usualmente cuando uno ve un patrón anecoico puede corresponder, por ejemplo, a un mayoritario, a un paciente que tenga un transudado. Pero ojo, también puede verse en infecciones y en pacientes que tengan patología maligna. En cambio, los patrones complejos que pueden ser septados eh, y complejos homogéneos son casi exclusivos de exudados o infecciones o de malignidad. Entonces hay que tener en cuenta que solamente haciendo con la ecografía, dependiendo de la característica del componente que usted encuentre a nivel del derrame, usted podría asumir o intuir que a lo mejor puede ser infeccioso o puede ser también algo de maligno o un proceso tabicado sugiriendo que es un derrame pleural tipo exudado. Ahora, la tomografía de tórax también contrastada en una fase pleural es el examen de elección para caracterizar bien la pleura. Entonces, por ejemplo, en este esquema podemos identificar lo que buscamos. Por ejemplo, podemos buscar si tiene septos o compromiso del parénquima, que puede haber pronto masas o que haya siembras tumorales o pronto ganglios mediastinales. Aquí uno puede ver, por ejemplo, un tórax con un pulmón que pareciera estar atrapado con una paquipleuritis, tiene un derrame importante, aparte se ve septado, que nos haga pensar que entonces tenga una patología, llámese infecciosa o incluso hasta maligna que se encuentre en esa zona. Entonces, en la tomografía de tórax, los hallazgos, por ejemplo, un derrame infectado, el rehace pleural con el contraste está presente entre el 89 y 100% de los empiemas. El engrosamiento pleural parietal, por ejemplo, entre un 75 y 94%, y el aumento de la atenuación, por ejemplo, de la grasa extrapleural subcostal entre un 35 a 90%. Acá podemos encontrar, por ejemplo, el signo de la pleura escindida, que también se puede encontrar las dos hojas pleurales realzadas, separadas por el líquido pleural entre un 68 hasta un 100%. Las burbujas, como lo pueden ver ahí ustedes en la tomografía de gas, en el líquido y la loculación completan el cuadro. Y muchas veces esto es un signo sinónimo de que el paciente tenga un empiema complicado o que requiere tratamiento quirúrgico. Ahora, en la parte de malignidad, los criterios clásicos de esto pueden ser uno, el engrosamiento pues, pleural nodular que está entre el 87 al 100%, que es la parte de especificidad. El engrosamiento, por ejemplo, de la pleura mediastinal hasta un 83 a 97% y un engrosamiento parietal mayor de 1 centímetro y engrosamiento circunferencial que encarcera el pulmón, y esto tiene una especificidad casi hasta el 100%. Estos son hallazgos muy específicos, pero son poco sensibles, su ausencia no descarta tampoco su malignidad. Y por eso la citología y eventualmente las biopsias siguen siendo necesarias para este tipo de entidades. Entonces llegamos al corazón del enfoque y llegamos a la evaluación citoquímica del líquido. Aquí toda conducta posterior depende de responder una sola pregunta. ¿Es un transudado o es un exudado? ¿Es un exudado o es un transudado? ¿Un transudado o un exudado? Bueno, es lo que tenemos que tratar de contestarnos. Porque el transudado es un problema de presiones, ya lo comentamos, una presión de hidrostática o oncótica y a veces por diferentes presiones que pueden ser también por la parte de la bomba, que solamente se maneja tratando la base, pero el exudado es un problema de la pleura de la misma y hay que estudiarla. ¿Será que es un proceso infeccioso? ¿Será que es un proceso bacteriano, perdón, infeccioso bacteriano o algo maligno que esté explicando eso? No lo sé. Entonces, aquí vamos a tener que estudiarlo. Entonces, hoy en día a esto encontramos las diferentes indicaciones de toracentesis. Según British Thoracic Society, la toracentesis emergente se reserva para el paciente con dificultad respiratoria marcada. En el resto la pregunta es doble. La etiología es desconocida, o sea, ¿será que no sabemos la etiología en este momento? Es unilateral. Hay líquido suficiente y accesible para hacer una toracentesis y que no haya riesgos en esto. Aquí el punto clave es basado en la evidencia, ya que la toracentesis ecoguiada puede aumentar la probabilidad de aspiración exitosa y disminuye el riesgo de punción de un órgano, que puede ser con un odds ratio de protector incluso para neumotoras del 0.3 al 0.8%, como lo pueden ver en la diapositiva, y se asocia a un menor costo de estancia. Entonces, la ecografía por eso es muy importante y uno puede hacer la punción ecoguiada, llámese por el triángulo de seguridad o en su efecto en la parte posterior, de acuerdo a la parte de declive,
que también sería debajo, por ejemplo, del ángulo del omóplato o del ángulo inferior, también se podría hacer un eco guiado dependiendo del tamaño. Si no hay un adecuado tamaño, a veces el riesgo de hacer una punción en el pulmón es mucho mayor, así que a veces es importante tener en cuenta esto. Entonces, en los materiales importantes de la British Thoracic Society hay derrames bilaterales con sospecha, por ejemplo, de transudado. El típico paciente con falla cardíaca que esté de pronto descompensado. Ese tipo de pacientes no se funcionan, se tratan. Obviamente, si el paciente, aún así con el tratamiento, aún así con el CPAP y muchas veces la UCI dice, venga, yo le he hecho el manejo a este paciente con manejo de falla cardíaca, usted me puede ayudar con la toracentesis, también se podría hacer, pero usualmente las toracentesis o la parte bilateral no se suelen hacer. Se tratan primero y si de pronto para ayudarlo y si el intensivista lo indica, uno podría adquirir para ayudar a este tipo de toracentesis. Ahora, si se funciona o es un derrame, por ejemplo, de etiología desconocida, con un derrame mayor, por ejemplo, de 1 centímetro en decúbito, por ejemplo, neumonía con derrame mayor a 5 centímetros en la radiología lateral, por ejemplo, porque muchas veces esto se asocia a un derrame paraneumónico que puede ser complicado y falla también del tratamiento. Entonces, ante ver que existe, por ejemplo, un derrame paranémico que sea complicado y que haya falla, por ejemplo, al tratamiento, acá hay antecedentes que también es importante tener en cuenta, que haya antecedentes, por ejemplo, de malignidad o derrames mayores a 1 centímetro. Y también hay que reconsiderar si la punción o el supuesto transudado, que a veces hay características atípicas, hay que mirar de pronto la parte clínica, si hay fiebre, si hay dolor tipo pleurítico, si hay derrames de pronto asimétricos o ausencia de cardiomegalia y si no responde al manejo médico. Entonces, todas estas consideraciones hay que tener en cuenta con respecto a la toracentesis. Entonces, ¿qué complicaciones puede acarrear una toracentesis? Perdón. Las complicaciones de la toracentesis principalmente es el neumotórax, que si bien nos puede proteger, hay un odds ratio de complicaciones de disminución por parte del neumotórax que puede ser hasta 0.3, el riesgo aumenta en la toracentesis terapéuticos cuando se drenan más de 1500 mililitros con un catéter que puede ser, por ejemplo, de 21. Aquí si un paciente, por ejemplo, se drena más de 1500 centímetros cúbicos, el problema es que puede hacer un edema por reexpansión pulmonar. Entonces, si usted drena hasta 1500, la sugerencia es clampear y a la 1 o 2 horas volver otra vez a drenaje, lo más seguro es a 2 horas, volver a drenar otros 1500, porque cuando el paciente empieza a tener dolor torácico o tos y cuando drena más de 1500 hay que sospechar que entonces esto puede haber un edema por reexpansión pulmonar. Y lo otro, evitar por ejemplo punciones con sangrados con INR mayor a 1.5 o plaquetas menos de 50 por riesgo de un sangrado en este tipo de pacientes. Ahora, para interpretar lo normal hay que conocer lo normal. Entonces, en el líquido pleural fisiológico, el volumen suele ser entre 0.13 más o menos a 0.06 mililitros por kilogramo de peso. Suele haber, por ejemplo, entre 1000 y 5000 células por milímetros cúbicos, con un predominio en células mesoteliales entre 64 y 80%, macrófagos entre 18 y 36%, un linfocitos en alrededor del 10%, pero mire que no hay neutrófilos ni tampoco eritrocitos. Las proteínas pueden ser entre 0.1 a 0.2 gramos sobre litros, un LH que es menos del 50% del valor del plasma, un pH en 7.37 a 7.45 y un aspecto que debe ser claro e inodoro. Ahora, los puntos de buena práctica que no cuesta nada: mirar, oler y registrar el líquido. Por ejemplo, la apariencia hemática podría hacer sugerencia de que tenga un trauma, que tenga malignidad, que tenga TEP, con un infarto o incluso hasta un hemotórax. En cuyo caso, aquí hay que medir, por ejemplo, el hematocrito del líquido simplemente por el aspecto del examen físico. Pero si uno ve que hay un olor pútrido, pronto va a ser en relación más con un empedema anaerobio, que hay partículas de comida. Si hay partículas de comida, uno debe pensar, ¿será que hay una ruptura esofágica? Que eso también es una urgencia quirúrgica. Aquí la apariencia lechosa también podría hacernos pensar que de pronto sea un quilotórax, un pseudoquilotórax o empedema. Y aquí el truco es más que todo centrifugar, básicamente ver si es turbio o la apariencia puede ser como una salsa de anchoas, como lo describe, que puede ser también en relación muchas veces a un absceso hepático mediano roto, que también puede irse a la parte pleural, o el olor amoníaco, que no falta que sea un urinotórax, que también nos puede sugerir. Pero siempre es importante el examen físico en este tipo de derrames, el aspecto, el olor o la consistencia, como se ve. Entonces, ¿qué le pedimos al líquido? El primer paso es mirar si, por ejemplo, la glucosa, el pH, vamos a mirar, por ejemplo, las proteínas y también el LDH.
con una muestra sérica simultánea para aplicar lo que son los diferentes criterios de Light. Aquí hay que mirar unos adicionales test como pueden ser de pronto cultivo, para micobacterias, citología pues, en la parte diferencial. Acá hay pruebas diferenciales, por ejemplo, mirar amilasa, por ejemplo, para esófago, páncreas, triglicéridos y kilomicrones como para kilotórax. Podemos más solicitar también colesterol, hematocrito, ADA, bilirrubina, marcadores inmunológicos y citometría de flujo si sospechamos también linfoma. Pero no hay que pedir todos, hay que pedir con hipótesis. Ahora, en el recuento celular diferencial también nos puede orientar mucho. Por ejemplo, si hay eritrocitos mayor de 100.000, hay que pensar que sea, por ejemplo, por malignidad, o que sea por trauma, o que sea por tromboembolismo pulmonar, o también un paraneumónico. Cuando hay predominio en neutrófilos, en este caso, por ejemplo, cuando puede haber predominio en neutrófilos, puede ser procesos agudos, como puede ser también por paraneumónico, puede ser por tromboembolismo o patología abdominal. Aquí, por ejemplo, si hay predominio de linfocitos, más del 50%, los tres grandes son, uno, malignidad, tuberculosis y tromboembolismos crónicos o post-revascularización. Cuando hay un compromiso mayor de eosinófilos, mayor del 10%, hay que pensar que de pronto sea por aerosangre en el espacio pleural o fármacos, como pueden ser también parásitos, y no es diagnóstica por sí sola, pero pues también sola se reduce la probabilidad de que tenga una tuberculosis. Ahora, cuando vamos a hablar de la clasificación, tenemos varias herramientas, los famosos criterios de Light, que es el estándar hoy en día. El gradiente tanto albúmina, sérica pleural, el gradiente de proteínas y el colesterol pleural, y un concepto también clínico clave en esta diapositiva. Los factores que, por ejemplo, son de mal pronóstico, que si uno ve, dependiendo de un exudado o transudado, por ejemplo, en este caso un exudado, suelen ser un derrame paraneumónico, que tengan pus o gran positivo, que tenga una glucosa menos de 40, que tenga un cultivo positivo, un pH menor a 7.2. En este caso lo hablan en el 7, pero lo ideal es que si está menos de 7.2, que tenga una LDH mayor de 3 veces y derrame loculado. Aquí hay que pensar y anticipar una necesidad de drenaje, ya que primero pues podemos mirar los criterios del AI, pero seguramente si uno ve que un paciente tenga estos aspectos, toca operarlo, llámese porque usted le haga una toracoscopia o un tubo de tórax o una decorticación por la misma abordaje, eh, o si de pronto está ¿qué? Un derrame sin septos, podría ser una toracentesis o que sea repetición seriado, pero lo importante es que estos pacientes van a requerir un drenaje. Entonces, chicos, miren que en el transudado y exudado, aquí yo les cuento una historia, un poco de historia. Él es Richard Light, que publicó en el año de 1972, miren aquí este artículo original, en el Annals of Internal Medicine, un estudio prospectivo en dos criterios en Estados Unidos, con 150 líquidos pleurales, del cual nacieron los diferentes criterios que llevan su nombre. Y es exudado si cumple al menos uno de los tres en relación a proteínas de pleura sobre suero mayor a 0.5. Relación de LDH pleura sobre suero mayor que sea de mayor de 0.6. O un LDH pleural mayor de 2/3 del límite superior normal sérico que tiene una sensibilidad cercana hasta el 98% para un exudado. Entonces miren que esas son las figuras originales del LAI. Vean cómo la relación de proteínas pleura sobre suero con punto de corte de 0.5 separa las poblaciones entre transudado y exudado. Aquí usualmente suelen ser los pacientes que tengan alguna patología de descompensación, y arriba están los pacientes con tuberculosis o alguna malignidad. Pero mire que también existen los falsos positivos que pueden estar debajo de estas entidades, que pueden estar debajo de este valor. Entonces, pero el punto de corte cogió la mayoría de pacientes mayor de 0.5 que sea un exudado y menor de este un transudado. En esta tabla lo mismo pasa con la LDH. Aquí el punto de corte es el de 200. Mírense que los pacientes que solamente tienen una patología inflamatoria, digamos por una falla cardíaca están por debajo de este valor. Cuando está por encima, ya no es por malignidad, por tuberculosis, un derrame paraneumónico, entre otras, miren que hay mayor población que tenga esta patología. Mire que es muy curioso porque a veces hay pacientes que pueden tener una LDH menor a 200 y que de pronto pueda ser sugestivo de una patología maligna. Por eso es muy importante también tener los otros tres criterios que les estaba comentando para poder también asociar los criterios del AI. Ahora, un paciente
podría tener un derrame pleural exudativo solamente con lo que estamos haciendo. Entonces, muchas veces la debilidad de los criterios de Light mal clasifican como exudados hasta un 25%, lastimosamente, de los transudados. Entonces, típicamente los pacientes con falla cardíaca en tratamiento, por ejemplo, con diurético, pueden concretar que las proteínas del líquido puedan salir de esa forma. La solución muchas veces es el gradiente. Si el gradiente, por ejemplo, de albúmina del suero de la pleura es mayor a 1,2 gramos sobre decilitros, o en las proteínas mayor de 3,1 gramos sobre decilitros, ese líquido se comporta como un transudado, a pesar de cumplir los criterios de Light. Aquí la regla práctica de Light cumple, pero la clínica grita que pueda tener una falla cardíaca. Aquí también uno puede calcular el gradiente antes de embarcarse a un estudio, por ejemplo, un exudado. Por ejemplo, en este tipo de revisión sistemática nos hablan, por ejemplo, específicamente de dos, lo que es la LDH mayor a 200. Mire que tiene una especificidad o una sensibilidad que pues tiene una adecuada valor predictivo para poder diagnosticar este tipo de pacientes. O lo mismo, los hallazgos combinados de los criterios de Light, en el cual de los tres uno lo tiene, también nos puede sugerir que el paciente tenga un exudado. Ahora, el pH y la glucosa van de mano porque ambas pueden reflejar una actividad metabólica en el espacio pleural. Por ejemplo, un pH que esté menor a 7,2 en el contexto de una neumonía puede definir un derrame paraneumónico complicado y es una indicación de drenaje. El diferencial del pH bajo, por ejemplo, por una ruptura esofágica, que tenga una pleuritis, que tenga, por ejemplo, una artritis reumatoidea, una pleuritis reumatoide, tuberculosis, malignidad y hemotórax, también puede ser un parte como diferencial. Lo otro, la glucosa. La glucosa cuando está menor a 60, lo ideal es que esté mayor a 60, apunta también a un empíema, a una ruptura esofágica. Aquí cuando hay un derrame paraneumónico complicado, uno lo suele ser cuando ve, por ejemplo, que esté por debajo de 40. Entonces hay que tener también en cuenta eso. A veces una menor proporción, por ejemplo, tuberculosis, una malignidad que tenga, por ejemplo, menos del 10% cada una. Y un dato clásico de examen, cuando la glucosa esté por debajo menos de 29 miligramos sobre decilitros, hay que pensar en artritis reumatoidea y hay que recordar que el pH se procesa en una jeringa heparinizada sin aire, idealmente en un gasómetro. Ahora, ante un líquido que puede ser lechoso, por ejemplo, colesterol y triglicéridos pueden diagnosticarnos. Aquí lo más frecuente que uno puede mirar, por ejemplo, suele ser el famoso kilotórax o el pseudoquilotórax. En el kilotórax, los triglicéridos van a estar mayor a 110 miligramos sobre decilitro y menos de este valor podría ya excluir la enfermedad, pero solamente con la parte del contexto clínico en el cual ya se ve lechoso, hay que sospechar fuertemente de que el paciente tenga un kilotórax y requiera solicitar de pronto colesterol o triglicéridos para confirmarlo. En un derrame tuberculoso también es fundamental, ya que en Colombia el rendimiento directo en cultivo de líquido a veces es pobre y el directo es positivo en menos del 10%. Porque el derrame es una reacción de hipersensibilidad con baja carga vacilar y por eso a veces puede encontrar ese tipo de porcentajes. Por eso usamos también los biomarcadores, que entre esos el más importante es el ADA. El ADA, que es producido adicionalmente por los linfocitos T activados, con el punto de corte clásico que puede ser entre 40 y 45 unidades sobre litro en derrames linfocitarios. Y esto figura como el CHES, como muestra el ADA, y puede separar los diferentes derrames tuberculosos, incluso el resto. Porque usted puede tener, por ejemplo, un derrame pleural que sea a predominio de linfocitos y puede ser varias causas. Puede ser neoplásica, puede ser incluso paraneumónica, puede ser un empiema, pero mire que cuando tenga este valor entre 40 y 45 podría llegar a excluir la demás población a que de pronto probablemente tenga una tuberculosis. Por eso es muy importante que si uno tiene una citología de pronto de pleomilia, linfocitos y aparte de eso el ADA esté mayor a 40, probablemente tenga una probable relación a una tuberculosis. Ahora, la evidencia del ADA actualmente es demasiadamente sólida. Por ejemplo, en este metaanálisis del PLOS ONE del 2019 con 174 pacientes, o 174 estudios muestra que el rango entre 40 y 45 unidades sobre litro tiene una sensibilidad del 93%. Entonces, mire cómo puede ser acá la parte de la especificidad, ya cuando el valor es mayor a este, entre 40. A esto la sensibilidad es del 93% y la especificidad del 90 al 93% también, con un lateral ratio negativo de alrededor de un 0,10 y aparte un ADA que pues sea bajo en un derrame linfocitario, prácticamente podría descartarnos
que tenga una tuberculosis en una población con una prevalencia intermedia como la puede ser la nuestra. Y aquí, por ejemplo, el interferón gamma tiene también rendimiento incluso superior, pero el costo limita lastimosamente su uso rutinario. Entonces, como lo estaba comentando, tenemos varios. Aquí podemos utilizar las diferentes herramientas, como puede ser el ADA, que tenga una sensibilidad, una especificidad del 93%, un interferón gamma que hasta el 96%, pero lastimosamente por sus costos que no se hace frecuentemente. También tenemos el Gene Expert o el MTB Grid, que tienen una sensibilidad hasta el 61%, 51% y una especificidad del 98%. El hecho de que este estudio salga negativo, pues podría excluirlo, pero la cuestión es que si un paciente no sale positivo para este estudio, tampoco lo descarta, chicos. Entonces uno nunca sabe, tiene una muy baja, muy baja sensibilidad para detectar a su paciente enfermo, pero una muy buena especificidad. Y lo otro es el IGRA, que tiene una sensibilidad de 75 hasta un 85%. Ahora, en el algoritmo que uno tiene, integra todo el enfoque del derrame tuberculoso ante una sospecha clínico-radiológica, la turacentesis con ADA y los diferentes estudios microbiológicos, si el ADA es mayor a 70 con linfocitos o con linfocitosis, la probabilidad es altísima y se puede iniciar tratamiento en un rango intermedio de 40 a 70, que es lo que se recomienda hasta una parte de una confirmación. Entonces, mire cómo puede ser la distribución del ADA cuando es mayor de 40, menos de 40 o mayor de 70, o si requiere de pronto algunos otros diferentes estudios cuando es de 40 y 70. Cuando el rango se encuentra, por ejemplo, un rango intermedio entre 40 y 70, se recomienda la confirmación, llámese por una biopsia pleural cerrada o por una biotoracoscopia, que además puede drenar. Y con este ADA, por ejemplo, los pacientes que tienen una ADA menor de 40, se buscan diagnósticos que pueden ser alternativos, que buscan un diagnóstico diferente a la tuberculosis, aunque la biopsia pleural de tuberculosis tiene un rendimiento que puede ser hasta el 80% por la presencia de granulomas. Teniendo en cuenta esto, el tratamiento del derrame tuberculoso, que es la base del esquema antituberculoso, aquí encontramos la isoniazida, rifampicina, la piracinamida y etambutol. Esto suele ser, por ejemplo, los 2 primeros meses con estos medicamentos y luego después de los 4 meses con los 2 primeros, que es la isoniazida, la rifampicina. Vamos a encontrar que el derrame también puede responder a este tipo de tratamiento. Los esteroides a veces no se recomiendan de rutina y la evidencia muestra que pueden acelerar la solución de líquido, pero no cambian los deslances importantes como el engrosamiento eh, pleural, por ejemplo. Y el drenaje, como puede ser en este caso, el drenaje muchas veces reserva para derrames grandes sintomáticos o cuando hay componentes de empieema tuberculosos. Aquí la toracentesis terapéutica inicial puede aliviar las dineas o quizá también las diferentes residuas o reducir las secuelas. Por ejemplo, entonces, en un seguimiento del derrame tuberculoso, la de efervescencia puede ocurrir en las primeras 2 semanas o a 4 meses del tratamiento. La fiebre a veces puede o no tardar o no significar fracaso, pero el líquido incluso se puede reabsorber en un promedio a las 6 semanas hasta un 50% de los pacientes que lastimosamente pueden quedar con un engrosamiento pleural residual que en la mayoría no tiene ninguna repercusión funcional. La decorticación, por ejemplo, se reserva para que hay un paciente con un pulmón que lastimosamente tenga un fibrotórax o una paquiploritis que esté encerrado ahí, en eso que haya una importante restricción. Hay veces de que toca diferir hasta completar totalmente el tratamiento y ahí sí hacer la decorticación para poder liberar el pulmón. Ahora sí, en un terreno del cirujano, el derrame paraneumónico puede ocurrir en la mitad de las neumonías bacterianas hospitalizadas, entre un 5 al 10%, como habíamos hablado. Puede incluso evolucionar a un empiema. Aquí hay factores de riesgo. Entre esos factores de riesgo suelen ser la aspiración, mala higiene dental, desnutrición, alcoholismo, drogas endovenosas, inmunosupresión, que haya edades extremas, neumonía parcialmente tratadas y reflujos. Y las 3 fases evolutivas que son exudativa, pirinopurulenta y también organizativa. Teniendo en cuenta lo que les estoy comentando en esta parte, por ejemplo, en una neumonía, en estas 3 fases evolutivas que les estoy comentando, pueden definir también la parte de la conducta. Por ejemplo, en una fase exudativa, hay líquido en el derrame, por ejemplo, libre, puede haber glucosa mayor, por ejemplo, de 60, como lo estamos viendo acá, puede haber un pH mayor de 7,2 y puede responder solamente con antibiótico, un drenaje simple que puede ser una toracentesis. Cuando es purulenta, aquí vamos a encontrar polimorfonucleares, puede haber bacterias, puede haber detritus, un pH y una glucosa que puede estar por debajo de 7,20 o debajo de 60 miligramos la parte de la glucosa.
Cuando está en una parte organizativa, vamos a encontrar que lastimosamente puede haber depósitos de fibrina y una corteza pleural presente hasta el 50%. Y aquí estos pacientes pueden requerir hasta decorticación. Aquí el paraneumónico, en esta parte de la fase, por ejemplo, filinopurulenta, es una carrera contrarreloj y es la mejor parte, diría yo, de hacer un manejo de este tipo de pacientes. Ojalá sea obviamente la parte exudativa, pero si requiere alguna intervención quirúrgica, ojalá lo ideal sea la parte filinopurulenta para que no evolucione a una parte organizativa y que de pronto se peore mucho más. Entonces, esta es la clasificación del LAI del derrame paraneumónico con su correspondencia terapéutica, que va de la clase 1 hasta la clase 7, del no significativo al significativo. Aquí pasamos del típico antibiótico, el casi complicado que puede ser entre el pH de 7 a 7,2 o el LH mayor a 1000. Entonces, aquí vamos a encontrar que los pacientes, por ejemplo, en este espectro, que puedan tener de pronto un derrame pleural típico, podría solamente manejarse con antibiótico-terapia. Pero cuando los pacientes tengan un derrame pleural complicado o que sea por ejemplo un complicado simple porque tenga un LH mayor a 1000 o un pH menor de 7, como puede ser en este caso en el grado 5, van a requerir un drenaje. Aquí lo más importante es tener en cuenta que el drenaje puede ser simple, puede ser tabicado o en este caso que sea un paciente séptico que requiera netamente un drenaje quirúrgico, llámese por biotoracoscopia o una toracotomía, una cirugía abierta para hacer decorticación, depende del gusto del cirujano. Entre eso encontramos lastimosamente el empiema complicado, del cual muchas veces no solamente con el tubo se puede solucionar, sino que requiere ya una cirugía, puede requerir fibrinolíticos, como en este caso el Alteplas, y aquí requiere la toracotomía o la decorticación o la biotoracoscopia según la experiencia del cirujano. Entonces, ¿qué dice el mundo real? Esta serie de Annals Thoracic Surgery muestra la distribución del manejo inicial del paraneumónico, por ejemplo, complicado. Muchas veces inicialmente se puede hacer con un tubo de tórax en el 68%, el otro está dirigido por un BATS hasta el 19% y el otro el drenaje abierto hasta un 14%. El espectro del drenaje terapéutico puede estar escalonando con tubo o con la biotelacoscopia, con lavado o desviamiento ideal en una fase fibrino-purulenta. Y esto con una mejor pues, morbilidad para estos pacientes. Y la decorticación con drenaje abierto para una fase organizada, que es lo que estamos hablando ahorita. La evidencia actual puede favorecer la biotoracoscopia temprana en el empiema en una fase 2, como puede ser como está la fibropurulenta, con menor estancia, con menor dolor y una mejor tasa de conversión que esperar que un fracaso del tubo. Cuando hablamos, por ejemplo, de derrame asociado a malignidad, cambiamos el derrame pleural ahora maligno. Aquí la segunda causa es gran entidad quirúrgica, que puede ser hasta el 90%, que suelen ser lastimosamente metastásicos. Y en su mayoría pueden ser por adenocarcinomas de pulmón, pueden ser de manera como en cabeza, o puede ser incluso en la parte de mama. Junto a ellos pueden más de la mitad ser parte de la parte de la etiología, seguidos también de la parte del tracto gastrointestinal. Aquí está también la carcinoma de células renales, el melanoma, el timoma maligno, que son solo el 10% y son primarios pleurales. Y de estos principales es el mesotelioma, para que lo tengamos en cuenta. Que solo el 10% son primarios pleurales. Y de estos, el principal, como les comento, suele ser el mesotelioma. Eh, Esto puede ser también ligado lastimosamente al asbesto para que lo tengan en cuenta. Aquí, por ejemplo, cuando vemos este tipo de derrames que pueden ser malignos, pueden implicar enfermedades ya avanzadas, de mediana como una supervivencia casi hasta solamente de 4 hasta 9 meses, según el primario. Y esto es el objetivo, es que hay que manejar de una forma paliativa, ya que no hay ningún objetivo para este tipo de pacientes llevar una cirugía. Aquí lo importante es que tengan calidad de vida y hay que drenar de acuerdo a lo que uno vea, llámese por toracentesis, drenajes o un drenaje percutáneo o permanente o que requieran de pronto pleurodesis. Entonces, cuando hablamos de derrame asociado a malignidad, el diagnóstico del derrame maligno, la citología del líquido es muy importante, tanto el prótesis más el bloque celular, que aumenta esta parte del rendimiento, que es diagnóstico aproximadamente hasta el 60% de los pacientes. Una segunda muestra puede añadir un poco más, que es la parte de la inmunohistoquímica, sobre el bloque celular que permite diferenciar el tipo de neoplasia y hasta hacer estudios moleculares. Si la citología es negativa y la sospecha persiste, aquí se puede hacer una biopsia pleural guiada por TAC o ecografía con una sensibilidad que puede ser hasta el 97% o biopsia por toracoscopio o biopsia que es el estándar que actualmente de oro. Acá la sensibilidad incluso puede ser hasta el 95%, que puede permitir una inspección completa de todas las biopsias dirigidas y una pleurodesis en el mismo tiempo quirúrgico, con la misma biotoracoscopia.
Entonces, este algoritmo del CHEST y de la Sociedad Europea Respiratoria sobre el manejo del derrame maligno es que un paciente con una sospecha de malignidad, si está el paciente asintomático, lo puede pues, observar, pero hay que hacerle de hecho estudio. Eh, pero si ante una paciente sintomática que está con disnea, el manejo inicial es hacer una toracentesis inicial. Una toracentesis inicial. Si el paciente está en este momento sintomático, las decisiones dependen de tres variables. ¿Mejoró con la evacuación? ¿El pulmón reexpande o está atrapado? ¿Cuál es la tasa de reacumulación de este paciente? Y con eso hay que elegir entre repetir la toracentesis, que es un pronóstico muy corto, o catéter pleural, un catéter pleural permanente, tunelizado, o será que de pronto requerirá una pleuresis química, o será que será ambas, una terapia combinada, o requerirá una pleurectomía, una derivación pleuroperitoneal, no lo sé. Aquí es muy importante evaluar dos cosas. Uno, si el pulmón está atrapado, porque si el pulmón está atrapado, descarta uno la pleurodesis y eso favorece que el catéter permanente sería una opción para estos pacientes. Ahora, si el catéter pleural permanente o pleurodesis, este metaanálisis muy interesante, ya que de Annals, por ejemplo, 2019, comparó ambos, sin diferencia en la mortalidad a 3 meses, con un riesgo relativo que puede ser en relación a 1.25, pero si se dan cuenta, no hay una diferencia estadística. Pero el catéter permanente puede reducir significativamente la necesidad de procedimientos pleurales repetidos con un riesgo relativo protector de 0.32 en ese tipo de pacientes. A costa, lastimosamente, de que haya más celulitis o mayores infecciones pleurales, porque el hecho de tener un catéter permanente ahí es un inoculo también de bacterias. Lo otro es la pleurodesis con talco para este tipo de pacientes con un buen pronóstico y un pulmón que puede responder. Aquí el catéter tunelizado para el pulmón puede ser una muy buena opción, por ejemplo, cuando está atrapado. Y el pronóstico a corto o a preferencia por manejo ambulatorio de ambos son válidos y la decisión se comparte con el paciente. Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta de pronto que si bien no hay diferencia entre la una y la otra, es muy importante evaluar si el pulmón está atrapado. Entonces, dentro de las conclusiones, cerramos con los diferentes siguientes mensajes para llevar a casa. Uno, el diagnóstico del derrame pleural es clínico y la historia, el de examen físico, siempre hay que orientar a la etiología antes de cualquier examen. Dos, el problema de la vida diaria de todos los servicios es típico en los servicios de urgencia. Y esto de la vida cotidiana hay que tener en cuenta que llega muy frecuente. Tres, no todo derrame se funciona. El transudado básicamente se puede dar manejo médico, pero cuando existe un exudado hay que evaluar si se puede hacer una toracentesis inicial para buscar el diagnóstico. Cuatro, drenaje inicial no es igual a catéter o a libre drenaje. Cada líquido puede tener una estrategia y hay que evaluar si hay que poner tubo de toras o toracentesis o biotoracoscopia, entre otros, como puede ser la toracotomía, dependiendo del escenario del paciente. Siempre importa mucho el contexto. Es muy diferente un contexto de un trauma hemotoras, no, igualmente no le va a hacer toracentesis a un contexto por transudado, no le va a hacer nada de manejo médico infeccioso, toracentesis, pero si te está ubicado tubo de tórax, y si no sirve con tubo de tórax, entonces hay que operarlo biotoracoscopia, si no hay posibilidad de biotoracoscopia, toracotomía. 4. El drenaje inicial no es igual a catéter, ya les había comentado eso. 5. Aprovechar cada punción, hay que buscar la parte microbiológica, bioquímica, citología de la primera muestra. 6. Hay que mirar el tratamiento según la etiología. De acuerdo a la etiología, pues miramos si es infeccioso o es un transudado. 7. Hay que, el mensaje, si es quirúrgico o no. Aquí es muy importante considerar tempranamente la evaluación por cirujano general o el cirujano del tórax en un empedema o un derrame pleural maligno, en el cual el tiempo es importante en ese tipo de pacientes. Espero que les haya gustado esta orientación del enfoque.